Buenas tardes, arquitecto y compañeras. El día de hoy les expondremos el tema de tensoestructuras. En este trabajo se realizó una investigación sobre tensoestructuras, que forma parte de los estudios de la asignatura de Materiales Constructivos 3. La tensoestructuras es una de las formas de construcción más antiguas que actualmente se forma con membranas y cables de acero para construir grandes cubiertas, cuyas principales características son la resistencia a la tracción, la prefabricación y la maleabilidad. A lo largo del trabajo veremos los antecedentes, los distintos tipos de tensoestructuras, los proveedores y algunos ejemplos de estas, para finalmente abordar las conclusiones. Objetivos de investigación, en este caso lo dividimos en dos. Tenemos el objetivo general, que vendría a ser analizar las tensoestructuras y su eficiencia en la construcción. Después de ello tenemos los objetivos específicos, que presentaremos a continuación. Definición. Las tensoestructuras históricamente están inspiradas por las tiendas de campaña. Fueron estos los primeros refugios concebidos por el hombre. Tensoestructuras es un término comúnmente utilizado para describir estructuras que mezclan membranas y cables de acero para crear grandes cubiertas caracterizadas principalmente por su resistencia a la tracción, producción industrial y flexibilidad formal. Antecedentes. A mediados del siglo XX empezaron a aparecer un nuevo grupo de sistemas constructivos muy eficientes, a lo que denominaron tensoestructuras, los cuales se basan en el uso de membranas de construcción tensadas, para lo cual los diseñadores aplicaron un peculiar método de diseño y procesos metodológicos específicos a las formas de construcción que difieren de las utilizadas en el sistema de construcción tradicionales. Para ello, en este caso, mencionamos un ejemplo que vendría a ser la arquitectura beduina. Vendría a ser una arquitectura vernacular. Esta arquitectura surge en la península arábiga. El nombre beduino proviene de la palabra árabe bedu, que significa nómada, ¿no? Una gran cantidad de beduinos viven en tiendas de campaña en este caso, y esto se caracteriza por tener una forma rectangular que se puede montar y desmontar según la estación climática. Presenta una estructura que está compuesta por mástiles de madera, cuerda y piedras de gran dimensión que sirven como protección de los vientos, y las piedras en relación a la ubicación de la tienda es esencial para que ésta resista los vientos violentos que azotan regularmente en la región. Bueno, aquí hablaremos lo que es el comportamiento, ¿no? Aquí se ve claramente el principal comportamiento de la tensoestructura que se va a producir entre los mástiles y anclajes. Asimismo, llevamos a la estabilidad que se da con las tensiones formadas por aquellas curvas que están en dirección contrarias, como podemos ver aquí en la imagen. Asimismo, busca tener doble curvatura. Esto nos ayuda a que las fuerzas busquen una estabilidad en la superficie. Con ello tenemos una referente de una imagen con los colores perspectivos, cómo va estas fuerzas de comprensión, que viene a ser lo verde. En lo rojo tenemos las fuerzas de tracción, en lo amarillo tenemos la tensión y en lo celeste tenemos las cargas vivas. Asimismo tenemos las fuerzas implicadas, ¿no? Con ella tenemos este sistema constructivo, se da por dos tipos de fuerzas, ¿no? Que son de comprensión y tracción, como podemos observar en estas imágenes. Asimismo, estas fuerzas se ven presentes en los mástiles y anclajes. Su estabilidad se da por las curvas. Con ello también tenemos en la imagen, se puede ver las tensiomembranas, también se puede ver el anclaje y también se puede ver el poste metálico, ¿no? Cómo se pone, ¿no? Con ello también se ven las fases. En ello tenemos la membrana, se dobla de la posición hacia el punto donde se aplican las fuerzas, ¿no? En ella tenemos las membranas que se desdoblan debido a las cargas muertas aplicadas. Y por último tenemos lo que se aplica, las cargas vivas, para crear un comportamiento no real. En el caso de las propiedades mecánicas tenemos la resistencia a la tracción, la resistencia a la propagación del rasgado y la influencia de la humedad y temperatura. Para las propiedades físicas tenemos su durabilidad, ya que sabemos que duran de 15 a 50 años, la propiedad del aislamiento térmico, la propiedad acústica y su transparencia. Componentes. En este caso tenemos los cables, los puntos de anclaje, el mástil, la membrana textil, los bordes y las relingas. Los cables en este caso son los elementos que funcionan como tensores y se encargan de reforzar la membrana y estabilizar lo que es el mástil. La membrana textil en este caso vendría a ser una lámina que se encarga de delimitar la espacialidad y formar la estructura. Luego tenemos lo que son las relingas. En este caso son elementos que se emplean en los bordes de la membrana y sirven como un refuerzo.
El mástil funciona como un poste de madera vertical en el cual se ubica el punto más alto de este. Los bordes en este caso vendrían a ser rígidos y soportan y dan forma a la membrana. Y por último tenemos lo que es el anclaje. Estas tienen una función de dar estabilidad, ya que mantienen las tensiones que se necesita la estructura para fijar la membrana. Tipos. En el caso de las tensoestructuras no existe una forma específica ni establecida en comparación con otras cubiertas livianas que son realizadas con los materiales convencionales. Por este motivo, las tensoestructuras se van a clasificar según las soluciones más adoptadas a lo largo de los años. Primero tenemos según su duración en el tiempo, que lo vamos a clasificar en las tensoestructuras que van a durar unos pocos meses o años, las que van a durar de 5 a 30 o más años, y las estructuras que van a ser para montarse o desmontarse varias veces, incluso para periodos cortos de un día, una semana o un mes. Luego tenemos según su tamaño. Las tensoestructuras llegan a cubrir grandes áreas y bajo este concepto vamos a clasificarlas en las tensoestructuras para superficies de cientos de metros cuadrados y las superficies de miles de metros cuadrados. Luego tenemos según su forma de sustento estructural. Se va a dividir en 3 grupos que van a poder combinarse y lograr soluciones mixtas. Primero tenemos las membranas colgantes o estructurales, o también conocidas como las estructuras de tela tensionada. Son las tensoestructuras en las cuales las membranas constituyen el cerramiento y la estructura a la vez en un todo inconmovible, junto al resto de los elementos estructurales, por lo que si se llega a quitar la membrana, se quitaría gran parte de la estructura. Dentro de ese grupo se van a encontrar las colgantes sobre cables y mástiles, las colgantes con formas libres que pueden ser simétricas o asimétricas y por último las colgantes con módulos cónicos. Luego tenemos las membranas sobre estructuras portantes o de piel, también llamadas las estructuras de malla, que vienen a ser las tensoestructuras en las que las membranas son independientes de la estructura. Luego tenemos las membranas que son soportadas por aire o las membranas neumáticas, que suelen ser en general formas esféricas, ya que simulan la tendencia de igualar tensiones como las de un globo. Luego vamos a clasificarlas según su forma de descarga en la tierra, que pueden ser autoequilibradas o vinculantes a tierra. Luego vamos a clasificarlas según sus bordes perimetrales, que pueden ser bordes rígidos, flexibles, horizontales o irregulares. Y por último, las vamos a clasificar según su aplicación según la programación arquitectónica, que pueden ser tensoestructuras para áreas deportivas, áreas de espectáculo, áreas de equipamiento urbano, entre otros. Criterios estructurales. Primero vamos a analizar el cálculo de las tensoestructuras. Al momento de obtener la geometría de una tensoestructura, está implicado un análisis de equilibrio para las fuerzas en los nudos de las mallas. Esto va a implicar los siguientes criterios. Al tener estructuras geométricas con un comportamiento variable con las cargas, no se puede asumir que los desplazamientos van a ser insignificantes. Segundo, tiene una resolución compleja y los métodos de los elementos finitos como elemento triangular. Tercero, hay que plantear el equilibrio de fuerzas y también resolver ecuaciones no lineales resultantes con algún programa de cálculo adecuado. Luego tenemos los trabajos en las tensoestructuras. Primero tenemos el pretensado inicial, también las cargas de nieve, las cargas de viento, el trabajo térmico, el trabajo reológico y el trabajo dinámico. Y por último tenemos la reglamentación ASTM, que viene a ser la más conocida internacionalmente para regular y designar la calidad en el caso del acero que se utiliza en la construcción de las tensoestructuras. Su principal función es poder garantizar que se cumplan las propiedades mecánicas mínimas, ya que vienen a ser de mucha importancia en el área de la construcción y estructuras que lo requieran, como en este caso de las tensoestructuras. Y propiedades de los materiales. Este sistema constructivo se compone entre elementos rígidos y flexibles. Los rígidos están compuestos por el mástil, anclajes y bordes, mientras que los flexibles son los cables, membrana textil y relingas. El mástil funciona como un poste de manera vertical, el cual se ubica en el punto más alto de este tipo de estructuras. Y tiene una función de mantener la forma de la membrana, ya que esta tiene que mantenerse en tensión, ¿no? Los anclajes son rígidos y van a dar soporte y dar una forma a la membrana. Suelen construirse en forma de arco, aunque también pueden ser horizontales. Bordes. Estos van a brindar estabilidad, ya que mantienen las tensiones que va a necesitar la estructura para fijar la membrana.
En el caso de los cables, estos elementos van a funcionar como tensores, ya que se van a encargar de reforzar la membrana y estabilizar el mástil. La membrana textil es una especie de lámina que se va a encargar de delimitar la espacialidad y que va a formar la estructura. Y por último, las relingas que se van a emplear en los bordes de la membrana y sirven como refuerzo para absorber las tensiones. En el caso de las propiedades de estos materiales que se utilizan, tenemos al acero inoxidable. Este se utiliza en el caso de los mástiles, los anclajes y los bordes, debido a que presenta gran resistencia y durabilidad. Tiene una propiedad de ductibilidad. Eso quiere decir que al estirarse, este no va a romperse. Resistencia a la abrasión, tenacidad, resistencia a la tracción. Este elemento, que es el acero, funciona muy bien a la tracción, lo cual es muy utilizado en este sistema de tensoestructuras, ¿no? Presenta una alta conductividad térmica. En el caso de la fibra de vidrio y poliéster, que van a ser utilizadas para la membrana, estos tienen en el caso de la fibra de vidrio, es un aislante térmico y acústico. Es incombustible, es decir, no se propaga rápidamente con el fuego. Se adapta, es muy versátil y se utiliza en muchas industrias. Es muy resistente al ataque biológico. En el caso del poliéster, también es resistente a la abrasión, es renuente a los ataques biológicos y la intemperie, y presenta una flexibilidad y ligereza. La silicona resiste la humedad y los rayos UV, por lo tanto es muy utilizada como un recubrimiento a esta membrana, ya que va a proteger de estos agentes, ¿no? Es muy resistente a las altas temperaturas, resistente a la deformación por compresión, que también es una fuerza que se utiliza en este sistema estructural de las tensoestructuras. En el caso del PVC, es resistente a la humedad, rayos UV y también resiste a altas temperaturas y el impacto. En este caso hemos comparado a las tensoestructuras con las estructuras reticuladas espaciales en acero, ya que estas dos presentan usos muy parecidos. Se utilizan como coberturas, básicamente para techar aquellos espacios que tengan alguna función recreativa o alguna función donde se utilizan amplias luces, y estos elementos también son muy altamente reconocibles visualmente, ¿no? Por la forma orgánica que presentan. Además hay que recalcar que las tensoestructuras es un sistema simple, utiliza básicamente el mastil, los cables, la membrana y las relingas, ¿no? Básicamente eso. En el caso de las estructuras reticuladas sí hay una mayor cantidad de elementos, ¿no? Que son los nodos, las barras, correas, vigas, viguetas y columnas. En el caso de las tensoestructuras, estas tienen un poco mantenimiento en comparación a las reticuladas, que son un poco mayor, ¿no? En el caso del montaje, esas dos estructuras tienen una característica muy importante, que son desmontables, o sea, se pueden fabricar en otro lado y se montan sobre el lugar donde se va a construir, ¿no? Y son de rápido ensamblaje. En el caso de sus características sismorresistentes, estas, en el caso de tensoestructuras, no desarrollan fuerzas importantes versus las estructuras reticuladas, que sí, no presentan elementos verticales y horizontales que van a permitir mayor resistencia, ¿no? Análisis y descripción de proyectos de aplicación. Primero tenemos un referente internacional que vendría a ser la Biblioteca Nacional Rey Fahad. La forma de la cubierta de este edificio encierra y protege la estructura existente, y lo que genera es una serie de nuevas fachadas. Este se caracteriza por una fina fachada textil de tipo marquesinas en forma de diamante, que fueron diseñadas según la arquitectura tradicional del Medio Oriente. La arquitectura blanca de la fachada es sostenida por una estructura de cable de acero tensado. Además, actúa como parasoles y reinterpreta los patrones tradicionales con soluciones técnicas que son más avanzadas. Y por último, como referente nacional, tenemos la cubierta del Estadio Nacional Perú. La construcción de la cobertura, en este caso se implementó unos sistemas de tijerales metálicos que vuelan, en este caso, sobre lo que son las tribunas desde la nueva estructura de concreto de la fachada y palcos. El diseño de la cobertura, en este caso, busca contribuir con el de la fachada para darle unidad a la propuesta. Y la cubierta ayuda y sirve como elemento formal, un tipo de coronamiento del edificio, y además refuerza la unidad del conjunto.